Hola jóvenes, muy buenas a todos. Les habla su profesor para el módulo 8 de Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural por parte del Centro Meneses. La clase pasada concluimos con el último tema de la segunda unidad, que era electromagnetismo, y vimos algunos conceptos para terminar de comprender todo lo que era la electricidad. Hoy iniciamos la unidad 3, que van a ser dos temas principalmente: las leyes de los gases, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y después vamos a ver la temperatura y el calor. Que bien, la temperatura también tiene que ver con el tema que vamos a ver. Así que, bueno, espero que se estén cuidando, que estén muy bien y que estén aprovechando este material. Así que sin más, por el momento, me arranco con la clase. Bueno, hoy empezamos a ver la unidad 3 del módulo 8. El tema son las leyes de los gases. Vamos a ver algunos conceptos para comprender cómo vamos a analizar los gases. Y después vamos a ver la ley de Boyle-Maillat, después la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles y después la ley general de los gases, que es de donde se dedujeron todas las otras leyes. O bueno, al final se llegó a la conclusión de que todas convergen en la ley general de los gases. Así que bueno, para empezar, vamos a hacernos un cuestionamiento. ¿Qué es el aire? ¿Qué es todo lo que nos rodea? Y parece que es un espacio vacío, donde no hay nada. Pero, eh, pues tiene algunas propiedades o características, ¿no? Uy, ya se me trabó mi presentación. Ok, el aire es el resultado de la mezcla de gases que se encuentran suspendidos en la atmósfera terrestre y que se mantienen sujetos a nuestro planeta gracias a la fuerza que aplica la gravedad en la Tierra. Este, al igual que el agua, es indispensable para sustentar la vida en nuestro planeta. Bueno, definición de diccionario. Pero ahí dice algo muy importante: el resultado de la mezcla de gases. Los gases son uno de los estados de la materia. Y como materia también tienen átomos que forman partículas. Entonces, la atmósfera, al ser materia, está ocupando todo el espacio que está pues a nuestro alrededor, y la componen, bueno, pues átomos de oxígeno, de hidrógeno, de nitrógeno, de algunos gases nobles como el argón. También hay ozono, como la famosa capa de ozono, y también existen los vapores de agua y, por ejemplo, el dióxido de carbono y los gases invernadero. Este, pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? A que el aire en realidad es materia y como tal presenta algunos fenómenos físicos. Por ejemplo, ¿por qué cuando están cocinando algo en su casa, ustedes lo pueden oler hasta su cuarto o hasta la sala sin estar ahí? Porque hay moléculas que se desprenden en los vapores de lo que sea que se esté guisando y se transportan a través del aire, porque seguramente no hay mucha presión, ¿no? Entonces, por eso se puede ir libremente por ahí. Eso es el aire. Muchas veces se confunde con el viento. Viento y aire no son lo mismo. Entonces, ¿qué es el viento? Pues el viento es el movimiento del aire desde un área de alta presión a un área de baja presión. De hecho, el viento existe porque el sol calienta irregularmente la superficie de la Tierra. Conforme sube el aire caliente, el aire más frío se mueve para rellenar el vacío. Eso se llama el movimiento de convección. Lo tienen tanto los gases como los líquidos. Entonces, esto de una presión alta a una presión baja es como si ustedes agarran un globo y lo apachurran, pues se le sale todo el aire, ¿no? Y cuando sale todo el aire, el globo sopla. O cuando ustedes soplan con su boca, para hacerlo, inflan los cachetes. ¿Por qué inflan los cachetes? Porque eso está generando una presión adentro de su boca y por lo tanto sale con cierta velocidad viento.
¿no? Su aliento. Ok, pero hablamos aquí de aire caliente y aire frío. Hablamos de diferencias de temperatura. Entonces, ¿qué es la temperatura? Bueno, la temperatura es la ausencia o presencia de calor, pero para efectos del análisis de los gases y para esta materia, es una medida que indica qué tan rápido se mueven las moléculas de un gas. Para una temperatura grande, las moléculas se mueven más rápidamente que si la temperatura fuera menor y su unidad de medida es el Kelvin. Ahora, ¿cómo que el movimiento de las moléculas del gas es temperatura? Recordemos que tenemos tres estados principales de la materia: sólido, líquido y gaseoso. En el sólido y en el líquido, pues las partículas están juntas, aparentemente están en una sola estructura. En un gas, pues las moléculas andan libres por ahí. Y como están libres, pues pueden estar ahí bailando o moviéndose o agitándose, y eso es lo que provoca la temperatura, porque están teniendo, al estar en movimiento, tienen una cierta energía cinética, y la energía también se puede disipar como calor. Entonces, un poco lo que les explicaba, espero que no tape ahí mi camarita. A diferencia de los estados líquido y sólido, en el estado gaseoso, las partículas de un material se encuentran alejadas entre sí. Y para estudiar los gases hay tres variables principales: el volumen, que es la cantidad de espacio que va a ocupar el gas; la presión, que como vimos en la unidad 1, es la relación entre la fuerza aplicada y el área en que se aplica; y la temperatura, que es el promedio de la energía cinética de las partículas de un objeto. ¿Por qué el promedio? Porque si tenemos un cuerpo gaseoso, o sea, bueno, más bien no podemos tener un cuerpo gaseoso, pero sí lo podemos tener contenido en un recipiente. Obviamente, las orillas del recipiente puede que estén mucho más calientes que el interior, y entonces las partículas en los extremos del recipiente van a tener una temperatura distinta que las que están en el centro, y por eso es el promedio. Ok, esas son nuestras tres variables. Y ahora sí, teniendo eso en mente, que un gas puede tener volumen, presión o temperatura, vamos a hablar de cómo podemos analizarlo. Eh, Pues para estudiar los gases se hicieron distintos modelos. Un modelo es una suposición ideal de un fenómeno que ocurre en la naturaleza, o experimentos, ¿no? En las que al menos una de las variables no cambiaba. Dependiendo de la variable que no varía, es el nombre del proceso que se está llevando a cabo. Entonces, por ejemplo, un proceso isométrico es aquel en el que el volumen no va a cambiar. El isobárico es en el que la presión no cambia, y el isotérmico, la temperatura no cambia. ¿Qué quiere decir que no sea variable o que no cambie? Que es constante. Lo vamos a desarrollar más adelante. Ahora, como son gases que sufren un experimento, por ejemplo, un experimento muy sencillo es el mismo que les estoy diciendo: inflar un globo, ustedes lo amarran y lo apachurran, y si lo apachurran van a ver cómo se desplaza el aire en el interior hacia los lados, ¿no? Supongan un globo de estos de payaso que son largos, lo apachurran del centro y se infla más de los extremos. Entonces, el aire es el mismo, pero la presión cambió. Eh, entonces, por ejemplo, eso es, pero para que esto ocurra, yo tengo el globo en su estado inicial y lo voy a apachurrar. Entonces, para todos estos modelos o estas suposiciones, voy a partir de un estado inicial hacia un estado final. Entonces, un proceso que se lleva a cabo. ¿De acuerdo? Muy bien. La primera ley de los gases es la ley de Boyle-Maillat, o no sé cómo se pronuncie. Son dos científicos que vivieron allá por el año 1600 y determinaron que en un sistema isotérmico la relación entre presión y volumen es inversamente proporcional. ¿Por qué inversamente proporcional? Presión y volumen.
porque yo tengo la P1 y la B1, P2, bueno, la tienen ahí, ¿no? ¿Para qué se las vuelvo a escribir? Pero si yo quisiera obtener el volumen, para despejarlo, P1 sería igual a la presión 2 por el volumen 2 entre el volumen 1, entonces inversamente proporcional. ¿De acuerdo? Y ¿y qué con esto? Bueno, isotérmico. Entonces, en estas condiciones no tenemos temperatura. ¿Y por qué se los pongo así? Bueno, vamos a ver un ejercicio. Pero esto es muy importante, por ejemplo, para los buzos. ¿Por qué? Es un fenómeno que ocurre en los tanques de oxígeno. Cuando se sumergen en el mar, la presión hidrostática aumenta, que es la del peso del agua. Por lo tanto, el volumen de oxígeno en los cuerpos de los buzos y en sus tanques disminuyen, se apachurran, como el globo de payaso que les decía. Y pues los buzos tienen que asegurar que sus tanques de oxígeno tengan suficiente gas para que cuando el volumen disminuya puedan sobrevivir debajo del agua. Entonces, ese proceso al que se someten los buzos es isotérmico, porque pues la temperatura del mar, al ser tan grande y las profundidades a las que se sumergen, no cambia. Es un proceso isotérmico. ¿De acuerdo? Entonces, como ejemplo, si en un momento un gas tiene una presión de 20,000 pascales, pascales son las unidades de presión, y un volumen de 2 metros cúbicos, ¿qué valor tendrá la presión si se reduce a 1 metro cúbico? Muy bien, pues entonces recurro a mi ecuación de, de Boyle-Magoat, y si me deja esto escribir, entonces yo tengo P1, B1 es igual a P2, presión 2, volumen 2. Esto quiere decir presión 1, volumen 1, o presión inicial y volumen inicial, y presión final y volumen final. ¿Qué dato tengo? Tengo la presión inicial y tengo el volumen inicial. Y tengo el volumen final. Entonces, yo quiero obtener mi presión final. Para obtener mi presión final, yo despejo el volumen final y me queda entonces que la presión final será igual a la presión inicial por el volumen inicial entre el volumen final. ¿De acuerdo? Esto es 20,000 pascales por 2 metros cúbicos entre 1 metro cúbico. Este metro cúbico, por conversión de unidades, se elimina con y tengo como resultado que la presión final es de 40,000. Espero que se vean bien mis números, 40,000 pascales. ¿De acuerdo? Ese es el resultado. Es un ejemplo de la ley de Boyle-Magoat. La ley de Gay-Lussac, un científico francés que vivió allá por el 1800. En un sistema isométrico, es decir, que el volumen es constante, la relación entre presión y temperatura es directamente proporcional. ¿Ok? Así que tenemos que la presión 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 entre la temperatura 2. Por lo tanto, si un gas tiene una presión
de 3200 pascales y una temperatura de 400 Kelvin, que recuerden que les dije que esa es la unidad de calor que vamos a usar, ¿a cuánto disminuirá la presión si la temperatura baja a 300? Entonces, otra vez, yo tengo como datos iniciales, bueno, tengo que la presión inicial entre la temperatura inicial es igual a la presión final entre la temperatura final. Yo tengo presión inicial, temperatura inicial y temperatura final. Para obtener la presión final, hago un despeje y me quedará que la presión 1, la presión inicial por la temperatura final entre la temperatura inicial va a ser a la presión final. Y sustituyo mis valores. Entonces, tengo 3200, perdón, 32,000 pascales por 300 kelvins entre 400 kelvins. Y eso, denme un segundo, hacerlo. Eso es 32,000 por 300 entre 400. Me da 24,000 pascales. Entonces, pues bajó la presión. ¿Se dieron cuenta cómo es directamente proporcional? Baja la presión, baja la temperatura. Y este fenómeno, pues lo podemos observar en las ollas express. Una olla express, al ser de un metal muy rígido, es muy difícil que cambie sus dimensiones y por lo tanto el volumen que contiene de aire, ¿no? O de lo que sea que tienen adentro. Entonces ustedes elevan la temperatura de la olla express y eso aumenta la presión adentro, ¿no? Y al aumentar presión y temperatura, como que se hace ¿cómo decirlo? Es más rápida la subida de temperatura. Entonces, tienen un empaque, las ollas express, que impide que se salga el aire y el vapor. Y aumenta, les digo, la temperatura del gas. Y eso hace que aumente la presión. Y como no puede cambiar el volumen, eso hace que tú puedas llegar a temperaturas superiores a las de la evaporación del vapor de agua, ¿no? Y por tanto, por eso es express, porque la comida está antes. Pero bueno. Perdón que me tarde en pasar de diapositiva, pero a veces así toca esto. Por último, la ley de Charles en un sistema isobárico, es decir, la presión no cambia, la presión es constante. La relación entre el volumen y temperatura es directamente proporcional. O sea que si yo aumento el volumen, va a aumentar mi temperatura y viceversa. Si aumento la temperatura, aumenta el volumen. Y esto se usa en los globos aerostáticos. Ustedes ven que traen un mechero que van regulando, le giran una perilla y eso alimenta más, con más gas, lo que calienta más el aire que tiene en el interior el globo, y esto hace que haya un cambio de densidad y por lo tanto puede subir el aire caliente y levantar el globo, ¿no? Por los aires. Y bueno, un ejemplo.
Si un gas tiene una temperatura, miren, aquí está mal esto porque no es una temperatura, es un volumen. Aquí no hagan caso. Un volumen de 2 metros cúbicos y una temperatura de 440 kelvins y se comprime con presión constante hasta los 0.5 metros cúbicos, ¿cuál va a ser la temperatura? Entonces aquí tengo mi fórmula, volumen 1 entre temperatura 1, B1 entre T1 será igual a volumen 2 entre la temperatura final. Entonces tengo volumen inicial, tengo temperatura inicial, tengo volumen final, no tengo temperatura final. Entonces, haciendo un despeje, yo tengo entonces que la temperatura final va a ser igual al volumen final por la temperatura inicial sobre el volumen inicial. ¿De acuerdo? Ustedes pueden hacer ese ejercicio o sea, de hecho tienen que hacer los despejes. Mucho de física, el punto es poder resolver distintas variables de un problema con una misma ecuación. Entonces, bueno, esta temperatura está dividiendo, pasa multiplicando. Al revés, esta temperatura de acá está dividiendo, entonces pasa multiplicando. El volumen inicial pasa dividiendo y la temperatura inicial pasa multiplicando. Eso fue lo que se hizo. Ahora, vamos a sustituir los datos. Volumen final es 0.5 metros cúbicos. Temperatura inicial son 440 kelvins, grados Kelvin. Y el volumen inicial son 2 metros cúbicos. Entonces esto me va a quedar en temperatura, porque metros con metros se van, y esto es 0.5 por 440, que eso es 220, entre 2, pues me dará 110. Entonces la temperatura bajó a 110 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Y bueno, hasta ahora vimos las tres leyes principales de los gases en condiciones isométricas, isobáricas e isotérmicas. Pero ¿qué pasa si no está en estas condiciones ideales? ¿No? Se usa la ley general de los gases y esto es cuando ninguna de las variables es constante. Entonces, si se fijan, es muy similar a las otras que habíamos visto, pero tenemos las tres variables involucradas, tanto en el estado inicial como en el final. Entonces, la presión 1 por el volumen 1 entre la temperatura 1 será igual a la presión 2 por el volumen 2 entre la temperatura 2. Y sirve mucho para su formulario que lo acomoden de la siguiente forma. Entonces, fíjense que es la misma ecuación para las tres leyes que vimos, ¿de acuerdo? Entonces, en la primera quedamos que el volumen es constante. Si el volumen es constante, es igual en ambos lados de la ecuación y por lo tanto lo puedo eliminar. Si la presión es constante, pues la elimino también. Y si la temperatura es constante, pues la elimino. Y en cada caso me quedará la misma ecuación sin la variable que es constante. Pero cuando tenemos las tres variables, pues ni modo, recurrimos a la ley general de los gases. Así que, bueno, ya que vimos las leyes de los gases, vamos a resolver algunos ejemplos un poco más elaborados. Entonces, a ver, ahora no sé si se ven, son problemas de libro. Antes de iniciar un viaje largo en automóvil, revisas y voy a resaltar los datos importantes, ¿no? En verde.
Revisas el aire de las llantas para asegurarte de que están bien infladas y te das cuenta que el medidor de presión marca 31.0 libras por pulgada cuadrada o 214 pascales, ¿ok? Y el de la temperatura del aire de las llantas marca 15 grados Celsius, que equivalen a 288.16 kelvins. Después de unas cuantas horas de recorrido en la carretera, te detienes y revisas de nuevo la presión. Ahora el medidor ya no está en 31 libras, está en 35 libras, que en realidad son 241 kilopascales. ¿Cuál será la temperatura del aire de las llantas, suponiendo que el volumen no cambió? Si el volumen no cambió, eso es una situación isométrica. Y eh, por lo tanto, se utiliza la ley de Gay-Lussac, ¿no? En que la temperatura de Gay-Lussac, presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Perdón, a ver. Entonces, vamos a ver. Ok. Presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. ¿Qué tengo? Tengo presión inicial, tengo temperatura inicial, tengo presión final. Entonces, tenemos que encontrar cuánto vale la temperatura. Para encontrarla, haciendo un despeje, llego a que la temperatura final es igual a la temperatura inicial por la presión final sobre la presión inicial. ¿De acuerdo? Y sustituyendo los valores, tengo entonces mi temperatura principal, mi temperatura inicial es 288.16 kelvins, que multiplican a la presión final, que es de 241 kilopascales. Esto quiere decir que son 1000 pascales, o sea, eso es por 1000 para que sean pascales, sobre 214 kilopascales. Entonces, se van a ir los kilopascales y me va a quedar en kelvins. Por lo tanto, mi temperatura 2 será de, ustedes hacen esta operación, les queda 324.5 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Este problema, pues como es del libro, tenía esa imagen, entonces vamos a usar otra página, otra diapositiva para resolverlo. Pero lo vamos a leer. Entonces, un buzo necesita disponer de aire a una presión igual a la presión del agua que lo rodea, para evitar que se colapsen los pulmones. Debido a que la presión en el tanque de aire es mucho más alta, se requiere de un regulador que le suministre el aire al buzo a la presión adecuada. El aire comprimido en el tanque del buzo dura 90 minutos en la superficie del agua. Más o menos cuánto dura el mismo tanque a una profundidad de 20 metros bajo el agua, suponiendo que el volumen de aire respirado por minuto no cambia. Entonces, si no cambia, vamos a usar estamos en el mar, ¿se acuerdan? En el mar la temperatura no cambia, por lo tanto, vamos a usar, es un problema isotérmico, es lo que les había explicado, por lo tanto se usa la ecuación de Boyle-Mawatt.
¿De acuerdo? Entonces, Boyle-Mailloux es presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. ¿Sale? Y me voy a pasar de este lado. Entonces, para resolver el problema, necesitamos conocer la presión del aire fuera del agua y también a la profundidad de 20 metros. Entonces, la presión fuera del agua es la misma que la presión atmosférica porque estamos a nivel del mar. Esto es un problema igual un poco más elaborado, pero bueno, esa presión es de 101.325 pascales. ¿Ok? Vayan anotando estos datos. Y para conocer la presión en el agua, tenemos que sumar la presión hidrostática generada por el mar, suponiendo que la densidad del agua del mar, entonces densidad del mar, burrón, que también habíamos visto, es de 1028 kilogramos sobre metro cúbico. ¿De acuerdo? Así que la presión, conociendo esta densidad, digo, esta presión del aire y la densidad del agua de mar, la presión a 20 metros, va a ser los 101.325 pascales, más, para sacar la presión, recuerden que era densidad, que era de 1028 kilogramos metro cúbico, por la fuerza de gravedad, la aceleración de la gravedad, 9.81. Aquí estoy regresándome al primer tema de los fluidos, ¿eh? Bueno, 9.8. Está bien, metros sobre segundo cuadrado. Y por los 20 metros. Esto nos va a dar la presión del aire a esa profundidad. Entonces, de esto, si lo metemos en una calculadora, nos da 210.488 pascales. Y más 101.000 nos queda al final. A ver, voy a borrar esto. Es que lo escribí nada más para hacer la operación, pero parece que estamos dividiendo y no estamos dividiendo. Estamos sumando y multiplicando. Ok. El resultado de todas estas operaciones, denme un segundo. Uy, ¿qué pasó? Una disculpa. Una disculpita. Es 302.813 pascales. Esa es la presión de... Esa es la presión que va a tener el aire abajo del agua, a 20 metros. Ahora, suponiendo que la temperatura del aire en el interior del tanque no cambia, ahora sí vamos a usar la ley de Boyle-Mailloux, que sabíamos que era... a ver, otra vez. Presión 1, volumen 1 por es igual a presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. Y yo puedo despejar, porque lo que quiero saber es el volumen. ¿Cuánto dura el mismo tanque a una profundidad de 20 metros bajo el agua?
Entonces, esto nos va a cambiar el volumen por la presión. ¿De acuerdo? Entonces, el volumen final va a ser igual a 101, 325,000, que esa era mi presión inicial, entre 302,813, y me refiero con presión inicial a la presión que tiene el tanque afuera del agua, contra la presión que tiene debajo del agua por el volumen 1, ¿ok? Entonces va a ser de 0.33 veces el volumen 1, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el volumen se reduce a 0.33 veces, una tercera parte. Por lo tanto, como el volumen de aire respirado por minuto no cambia, el tiempo de duración del tanque se reduce también a la tercera parte. ¿Ok? Esa pregunta estaba complicada, porque lo tenemos que dejar en términos del volumen 1. ¿Ok? Así que, bueno. ¿Cuánto les duraba? 90 minutos. Entonces, si duraba esto 90 minutos y los reducimos a la tercera parte porque nos preguntan cuánto tiempo dura, la tercera parte de eso son 30 minutos aproximadamente. Eso es lo que le va a durar el tanque abajo del agua. Muy bien, vamos a hacer otro. A ver. Un cilindro de un motor de un automóvil se llena con un volumen de 4.5 por 10 a la menos 2 metros cúbicos de aire y los introduce en la cámara de combustión a 30 grados centígrados y a la presión atmosférica. Entonces el pistón comprime el aire a un noveno de su volumen original, ¿no? Que es un noveno del volumen inicial, y aumenta 20 veces su presión original, o sea, 20 veces la presión inicial. ¿Cuál es la nueva temperatura del aire? Entonces así funcionan los motores de combustión interna. Comprimen la gasolina y al comprimirla, esta aumenta tanto su temperatura que genera un estallido, ¿no? Y regresa el pistón y eso genera un movimiento. Ahora, eh, como aquí sí nos cambia la temperatura, sí nos cambia la presión y sí nos cambia el volumen, pero no cambia la cantidad no hay una pérdida de gas ni nada. Entonces, podemos usar la ley general de los gases, ¿no? Porque vamos a involucrar a las tres variables. Entonces, la ley general de los gases era la ley general de los gases, es que se me voltean las letras. Ahí la tenemos. Presión 1, volumen 1 entre T1. Entonces, P1B1 entre T1 será igual a presión final por volumen final por temperatura final. Entonces, fíjense que tenemos, vamos a buscar todos los datos. Entonces, volumen inicial es de esto. Temperatura inicial es esto, pero hay que convertirla a grados Kelvin. ¿Ok? El volumen comprime el aire a un noveno de su volumen. O sea que este es el volumen final, es noveno, y aumenta 20 veces su presión original. Esta es la presión final y nos falta la nueva temperatura. ¿De acuerdo? Así que bueno. Mmm,
A ver, denme un segundo. Ahí está. Entonces, denme un segundo. Para obtener los grados Kelvin, para que lo anoten por ahí, entonces Kelvin es igual a los grados centígrados más 273.15. ¿De acuerdo? O los grados centígrados serán a Kelvin menos 273.15. Anoten este dato, por favor. Los grados Kelvin son igual a los grados centígrados más 273.15 y los grados centígrados son los grados Kelvin menos los 273.15. Entonces, en este caso, yo quiero mi temperatura, es lo primero que voy a hacer. La temperatura sería igual a 303.15 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Ahora sí. Si yo despejo mi ecuación de la ley general de los gases, me va a quedar, porque yo quiero la temperatura 2, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a pasar esto para acá, esto para abajo y esto para arriba. Espero que se entienda. Por lo que la temperatura final, o la temperatura 2, va a ser igual a la presión final por el volumen final por la temperatura inicial entre la presión inicial por el volumen inicial, ¿ok? Es un despeje. Ahora voy a sustituir aquí mis valores. Pero aquí, ok, este está muy interesante. Entonces, me voy a venir para acá abajo y aquí le voy a seguir. Ustedes pues van anotando para abajo en su cuaderno. Fíjense que aquí tengo presiones iniciales y finales, pero lo voy a dejar todo en términos de lo inicial, ¿ok? ¿Por qué? Mi presión final es 20 veces mi presión inicial. Entonces tengo que la temperatura 2, voy a sustituir presión final por 20 veces presión inicial. Esto es igual. A ver. Presión, digo, temperatura final será igual a 20 veces la presión inicial por el volumen inicial entre 9 por, esto es por mis 303.15 grados Kelvin, todo entre mi presión inicial y mi volumen inicial.
Entonces, ya me quité la presión 2 y volumen 2. ¿Por qué? Porque lo dejé como 20 veces la presión inicial y un noveno del volumen inicial. Y esos datos sí que los tengo. Entonces, la puedo volver a escribir como porque como me queda ya con las mismas variables, fíjense lo que pasa acá. Puedo quitar presión inicial con presión inicial, ¿cierto? Puedo quitar este de acá con este de acá. Y por tanto me queda 20. Este 9 está dividiendo acá, por ley del sándwich se me queda abajo. 20 novenos de 303.15 grados Kelvin. Y eso me da como resultado 673.66 grados Kelvin. Entonces, es más del triple de la temperatura. ¿Se entendió el planteamiento del problema? Esta es mi temperatura final. ¿Qué fue lo que se hizo? Teníamos una presión inicial, una velocidad de un volumen inicial y una temperatura inicial. La temperatura final es lo que me están preguntando, pero el volumen final y la presión final me lo están dando en términos de los iniciales. Entonces yo los sustituí en mi ecuación para poder eliminarlos y entonces llegué a este valor. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro. Y ya. Ok, dice, las bombillas incandescentes se llenan con un gas inerte para prolongar la vida del filamento. Cuando la corriente no circula y la temperatura es de 20 grados centígrados, el gas del interior de la bombilla tiene una presión de 115 kilopascales. Cuando la bombilla se enciende, la temperatura se eleva 70 grados centígrados. ¿Cuál va a ser la presión a esa temperatura? Ok, entonces, ¿qué tengo? Tengo temperatura, que es de 20 y la final es de 70. Tengo presión inicial, que es de 115, y estamos hablando de un foco. El foco no es como un globo que se infla y se desinfla. El foco siempre tiene el mismo volumen de aire adentro, ¿ok? Entonces, un foco, nos están hablando que le ponen un gas en la parte de la bombilla, ¿no? Toda esta zona de acá. Eso es lo que vamos a buscar, ¿de acuerdo? Como es un foco de cristal, pues no cambia su volumen. Si no cambia su volumen es isométrico y entonces puedo usar la ley de Gay-Lussac. La presión de Gay-Lussac, otra vez, es presión 1 entre temperatura 1. Entonces, P1 entre T1 es igual a la presión final entre la temperatura final. Por eso es importante que tengan un formulario a la mano, ¿no? Yo tengo aquí la ventaja de la presentación, puedo irme para atrás, para adelante, pero ustedes deben tener un formulario donde puedan recurrir a todas estas fórmulas. ¿Ok? Entonces, cuando la bombilla se enciende, la temperatura se eleva 70 grados centígrados. ¿Cuál es la presión a esa temperatura? Entonces, si se eleva a 70 grados centígrados, tengo temperatura final, me falta presión final, ¿ok? Entonces, para sacar la presión final será temperatura final entre temperatura inicial por presión inicial, ¿de acuerdo? Y entonces, mi temperatura inicial, a ver, vamos a ir por partes.
Lo primero que tengo es temperatura final. Si son 70 grados centígrados, le sumo 273 y me queda 343.15 por la presión inicial, que es de 115 kilopascales. Estos kilopascales. Y si está en kilopascales, al final lo dejamos en kilopascales. Y la otra es de 20 más 273, son 293.15. 15 kelvins. Estos son kelvins. Acá le voy a poner su K de Kelvin. Y si meto esto en la calculadora, si lo meto en la calculadora, me da 136.6 kilopascales de presión. ¿Ok? Entonces este estaba más sencillo. Lo único es que les dan la temperatura en grados centígrados, lo tienen que pasar a Kelvin, porque esa es la unidad que trabajamos. ¿De acuerdo? Y bueno, para hacer así muy, para que sea de acuerdo a lo que hemos hecho, la respuesta la encierro en un rectángulo rojo. Bueno, pues estas fueron las leyes de los gases. Idealmente, ustedes deben de resolver los ejercicios por su cuenta. Entonces, ya no se los dije, pero intenten resolverlos ustedes solos, si me ayuda, a ver si llegan exactamente a lo mismo. Y nada más. Pues para mí es un gusto estar aquí con ustedes dándoles la clase. En la próxima sesión vamos a ver el último tema, que es temperatura y calor. Y con eso concluyen el módulo. Entonces, si ustedes resuelven los ejercicios que vienen en los videos de las clases y ven los videos de las clases, deberían de tener más que suficiente para aprobar su examen. Así que bueno, pues hasta la próxima. Chau, chau.